Sean ustedes bienvenidos a su canal de Relatos de Rooker Terror. En esta ocasión les vamos a contar un relato, una leyenda de cómo la superstición y el fanatismo condenaron a una joven inocente al peor de los terrores. Esta historia se titula El susurro atormentado de Mary Jane Samuelson, la joven que fue enterrada viva. Pero antes de que iniciemos, los invitamos a que, si les agrada este relato, nos dejen su like y, de paso, si no lo han hecho, los invitamos a que se unan a la comunidad de Relatos de Rooker Terror. En el corazón de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, a principios del año 1800, la vida estaba teñida por las supersticiones y el fanatismo religioso. Las gentes de aquel lugar, profundamente temerosas de lo desconocido y también cautelosas de aquello que se conocía como ciencia, que apenas estaba en sus umbrales, vivían bajo un constante manto de desconfianza. En ocasiones, los malintencionados se aprovechaban de este clima para acusar falsamente a rivales o personas cuya presencia consideraban incómoda. De inmediato se empezaban a escuchar palabras como hechicería, brujería o pacto satánico. En este oscuro escenario se desarrolló la trágica leyenda de Mary Jane Samuelson. Mary Jane era una joven de extraordinaria belleza y un carácter amable, además poseedora de una buena educación dada por su familia, que, si bien de escasos recursos, eran fervientes religiosos y apoyaban a la comunidad, cualidades que, en un mundo menos mezquino, habrían sido motivo de admiración. Pero en aquel pueblo, su perfección no generaba respeto, sino envidia y recelo. ¿Cómo puede alguien ser tan hermosa, tan perfecta? Nadie es así sin un pacto oscuro. Comenzaron a murmurar las mujeres que la odiaban en silencio. Los hombres se podía decir que estaban hechizados por su belleza. Muchos deseaban cortejarla, casarse con ella, pero Mary Jane aún era muy joven. Incluso se rumorea que llegaron a haber ofrecimientos lujuriosos para poseerla a cambio de una fuerte suma de dinero. Pero su educación y alta moral eran su escudo. Las mujeres le comenzaron a agarrar un coraje fuerte, celos, envidia, pues consideraban que sus hombres corrían peligro de cometer adulterio, y en el caso de las solteras, pues éstas se veían amenazadas en perder su lugar como candidatas a ser novias o esposas. Esto ocasionó la ira de hombres y mujeres, que, en venganza ante los rechazos de Mary Jane y una competencia inexistente, comenzaron a mencionar cada vez más la palabra bruja. Los rumores pronto comenzaron a extenderse como fuego en un campo seco. ¿Ya escuchaste que Mary Jane habla con los animales del bosque? ¿Sabías que mi cosecha se echó a perder después de que ella pasó cerca? ¿Has visto que en las noches se ven extrañas luces en la ventana de su habitación? ¿Es una bruja? ¿Qué acaso no lo ves? Y en un pueblo donde el miedo a lo sobrenatural pesaba más que la razón,
Estas palabras pronto se convirtieron en verdades irrefutables que llegaron a la familia de Mary Jane, en especial a el padre. El padre de Mary Jane era un hombre rígido en su fe y completamente entregado a las escrituras. No tardó en sucumbir a las habladurías. Durante noches enteras luchó con su conciencia. Amaba a su hija, pero el fanatismo le susurraba al oído que salvar su alma era más importante que cualquier otra cosa. Era inaceptable que su hija fuese una bruja. Era algo imperdonable, algo intolerable, que de no resolverse iba a condenar a todos a las peores de las calamidades. ¿Cómo podría haber sido eso posible? Incluso él mismo comenzó a sospechar de su belleza y de su buen comportamiento, que empezó a notar cada vez más raro. La idea de que pudiera ser una bruja lo aterrorizaba. Finalmente el miedo y la superstición se apoderaron por completo de él. Sucumbió a un rumor, a una receta que le comentó una persona del pueblo para salvar su alma. Significaba el sacrificio, pero su alma quedaría por siempre liberada. Una madrugada, cuando el pueblo dormía, entró a la habitación de Mary Jane, la maniató y la amordazó para que no gritara. Se la llevó al claro del bosque, donde ella había cavado una tumba. Mary Jane se pudo desprender de la mortaja que tenía en la boca y le empezó a gritar: «Padre, ¿qué estás haciendo?», preguntaba ella con lágrimas en los ojos. «¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me traes aquí, padre?». Su rostro, endurecido por la culpa y el fervor religioso incontrolable, evitaba mirarla. Solo se limitó a decir: «Esto es por tu alma, Mary Jane. Te salvaré», murmuraba mientras la comenzó a envolver en un sudario blanco, símbolo de pureza según los supersticiosos, y la colocó en un ataúd de madera. Sus súplicas y gritos quedaron ahogados por el sonido del martillo clavando el último clavo en la tapa de madera. Echó el último montón de tierra, pero las plegarias, los gritos, las súplicas de Mary Jane se seguían escuchando. Decidió salir de ahí cuanto antes. Horas después, ya en su casa, cuando su familia preguntaba por Mary Jane, él les reveló lo que había acontecido. En principio, la madre lloraba, pero él la convenció de que era lo mejor. Horas después, mientras estaba acostado en su cama intentando dormir, comenzó a ser atormentado por el recuerdo de los gritos y súplicas de su hija. Fue entonces que la duda comenzó a carcomerlo. ¿Y si todo era una mentira? ¿Y si había enterrado a su hija viva por la culpa de habladurías de un pueblo lleno de envidia? Todo esto lo alarmó de una manera brutal. Estaba ya comenzando a amanecer, aún estaba oscuro, pero no le importó y salió corriendo con todas sus fuerzas al claro del bosque. Su mente, desgarrada entre la culpa y la desesperación, sabía que los minutos eran escasos si aún quería encontrar con vida a su hija. Una vez que llegó al lugar, cavó frenéticamente, arrancándose la piel de las manos al remover la tierra con uñas y fuerza bruta. Cuando finalmente abrió el ataúd, el horror lo paralizó. Dentro encontró el cuerpo de Mary Jane, rígido y pálido, pero lo que más lo estremeció fue su rostro. Sus ojos estaban abiertos de par en par, congelados en una expresión de absoluto terror. Sus manos destrozadas, ensangrentadas, mostraban uñas rotas como si hubiera luchado desesperadamente para escapar. El padre cayó de rodillas
con un grito desgarrador que resonó por todo el bosque. Algunos aldeanos que lo escucharon dijeron haber visto esa misma noche una figura pálida y espectral deambulando cerca de su casa. Otros aseguraron que la voz de Mary Jane podía escucharse en el viento, acusando a quienes la habían condenado injustamente. Desde entonces, se dice que en las noches de luna llena, si caminas por el bosque de ese lugar, puedes escuchar el eco de clavos siendo martillados, acompañado por un susurro helado que repite: esto es por tu alma. Y si tienes la mala fortuna de pronunciar el nombre de Mary Jane Samuelson en ese lugar, su figura aparecerá ante ti con su rostro horrorizado y sus manos ensangrentadas para arrastrarte a una tumba donde el miedo nunca termina.